3. Atlas transporta suficiente dióxido de carbono como para reanimar la atmósfera de un mundo muerto, y avanza directamente hacia Marte con la exactitud de un cronómetro atómico suizo. ¿Por qué este intruso interestelar se aproxima tanto al planeta rojo justo después de que la NASA revelara posibles rastros de vida en antiguas rocas marcianas? La coincidencia resulta estadísticamente inverosímil. Su ruta lo conducirá a apenas 30 millones de kilómetros de Marte, ocultándose detrás del resplandor del Sol que bloquea la visión de los telescopios terrestres. Desglosaremos esta sincronía cósmica que ha dejado perplejos a los astrónomos. Rumores y voces conspirativas claman: esto no es casualidad. En un universo regido por el desorden y la casualidad, nada debería mostrarse con tal precisión. Algo está ocurriendo en la órbita marciana que desafía nuestro entendimiento de cómo funciona el cosmos. Permanezcan aquí, porque lo que Atlas realmente podría estar haciendo allí representa quizá la revelación más inquietante de la historia humana. Primera parte. Existe vida allá afuera. El rover Perseverance de la NASA lleva más de 4 años perforando en silencio los antiguos sedimentos arcillosos del cráter Jezero. Y en julio de 2024, algo extraordinario emergió del subsuelo marciano. Los investigadores hallaron lo que llaman texturas de manchas tipo leopardo incrustadas en una muestra bautizada Shaba Falls, recolectada junto al afloramiento Bright Angel. No se trata de simples dibujos atractivos en la roca. Son una de las biofirmas más convincentes registradas en Marte. En términos simples, una biofirma es la firma de la naturaleza, un vestigio químico o físico que sugiere la posible huella de vida. Estas manchas contienen minerales como vivianita y grijita, compuestos que, aunque pueden originarse por procesos puramente geológicos, en la Tierra suelen derivarse de la actividad biológica. Es como encontrar huellas impresas en barro fósil, salvo que éstas podrían haber sido dejadas por diminutos organismos marcianos hace 3.500 millones de años. El cráter Jezero no siempre fue el páramo árido y ventoso que hoy contemplamos. Imagine esto. Hace eones, la región albergaba un extenso lago alimentado por un sistema de ríos serpenteantes. Los deltas preservados en su geología narran una historia de corrientes de agua, acumulación de sedimentos y reacciones orgánicas. Justo las condiciones donde la vida suele estampar su marca. Los deltas actúan como archivos naturales, guardando moléculas orgánicas y rastros biológicos en capas sedimentarias con una fidelidad asombrosa. Pero aquí la historia se tuerce. Mientras los científicos presentaban estas pruebas de posible vida marciana, en septiembre de 2025, algo sucedía en la penumbra entre estrellas. El 1 de julio de 2025, la red de telescopios Atlas detectó un objeto sin precedentes. Lo denominaron 3 Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en la historia. El sistema de alerta Atlas, diseñado para rastrear asteroides con potencial de impacto, funciona como un vigilante celeste que examina el firmamento noche tras noche desde observatorios en Hawái, Chile y Sudáfrica. No fue creado para localizar viajeros
de otros sistemas solares, sino para advertir sobre amenazas cercanas a la Tierra. Sin embargo, al buscar peligros locales, a veces se topa con misterios mucho mayores. 3 Atlas avanza siguiendo lo que los astrónomos llaman una trayectoria hiperbólica, un recorrido que confirma que proviene del exterior de nuestro sistema solar. A diferencia de los planetas o cometas originados aquí, que se mantienen en órbitas elípticas ligadas a nuestro Sol, este objeto atraviesa nuestro vecindario en un viaje sin retorno desde las estrellas. Su excentricidad orbital supera la unidad, lo que significa que posee la velocidad necesaria para escapar de la atracción solar para siempre. Y ese simple dato basta para acelerar el pulso. Mientras la NASA revelaba el candidato más sólido a biofirma marciana, este nómada interestelar ya se precipitaba en su trayectoria hacia un encuentro cercano con el planeta rojo. El momento parece casi premeditado. Lo poco que conocemos de 3 Atlas se lee como un relato de suspenso cósmico. Se ha confirmado que es de origen natural. No muestra estructuras artificiales ni emisiones de radio. Tampoco maniobras imposibles que apunten a inteligencia. Pero su composición química relata otra historia. Las primeras observaciones espectroscópicas del telescopio espacial James Webb y de SPHEREX expusieron algo nunca visto. Una coma dominada por dióxido de carbono con una proporción CO2 a agua cercana a 8.1. La mayoría de los cometas son básicamente esferas de hielo sucio cargadas de agua congelada. Este, en cambio, parece exhalar dióxido de carbono hacia el vacío. En septiembre, se registró un resplandor verdoso, rumor que circula en la comunidad astronómica, posiblemente causado por la liberación de compuestos de dicarbonato o cianuro desde el núcleo. No son químicos exóticos en sí, pero su abundancia en un objeto procedente de otro sistema estelar abre interrogantes sobre el lugar y el proceso de su formación. Internet, como era previsible, explotó en teorías. Un artefacto extraterrestre, una sonda ancestral, incluso un dispositivo de terraformación. La NASA, en contraste, mantiene un enfoque prudente y científico. Todas las mediciones coinciden con un cometa natural, aunque de composición inusual. No hay evidencia de tecnología artificial ni amenaza para la Tierra. Pero lo que mantiene a los investigadores despiertos en plena madrugada no es el riesgo, sino la sincronía, la química, la narrativa que parece desplegarse a escala cósmica. Si alguien o algo quisiera impulsar a Marte hacia la habitabilidad, ¿qué mecanismo sería más eficaz? Un cometa cargado de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, capaz de densificar su atmósfera debilitada, atrapar calor solar y activar un lento proceso de resurrección planetaria. Claro, todo esto es especulación envuelta en coincidencias astronómicas, pero a veces el universo nos ofrece patrones tan sugestivos, tan perfectamente ensamblados, que ignorarlos roza lo anticientífico. ¿Qué hace 3 Atlas en la órbita marciana? Esa incógnita nos conduce a un laberinto de astronomía, enigmas ancestrales y la posibilidad
de estar frente a algo mucho más trascendente que una mera casualidad. Abróchense, porque el viaje que comienza con la química nos llevará a preguntas capaces de alterar nuestra visión de la vida, la inteligencia y nuestro lugar en la vastedad del cosmos. Segunda parte. La anomalía. Para comprender por qué Triatlas resulta tan extraordinario, debemos entender qué significa una órbita hiperbólica. Imagine lanzar una pelota al aire. Sigue un arco parabólico, se frena y vuelve a caer. Ahora imagine impulsarla con tanta fuerza que nunca regrese, escapando por completo a la gravedad terrestre. Eso, pero a escala galáctica, es una órbita hiperbólica. Cuando los astrónomos calculan la excentricidad orbital, miden cuán alargado o circular es un recorrido. Una circunferencia perfecta tiene excentricidad cero. La Tierra, con su órbita ligeramente ovalada, alcanza apenas 0,017. Pero si la excentricidad sobrepasa la unidad, hablamos de una ruta de escape, un trayecto que aparta para siempre al objeto de su estrella anfitriona. Atlas presenta una excentricidad muy superior a 1, prueba irrefutable de su origen interestelar. Esto lo convierte en el tercer visitante confirmado desde más allá de nuestro sistema. Se suma al enigmático 1ie/Oumuamua, con forma de cigarro, detectado en 2017, y al más clásico Cometa 2i/Borisov, avistado en 2019. Pero aquí es donde lo intrigante comienza. Oumuamua exhibió una aceleración no gravitacional inexplicable, moviéndose de formas que... La aceleración de Oumuamua no pudo explicarse únicamente por la presión de la radiación solar, lo que desató especulaciones sobre un posible origen artificial. Borisov, en cambio, se comportó exactamente como los cometas tradicionales, con una clásica envoltura de polvo y gas, y con patrones de desgasificación perfectamente previsibles. Atlas, sin embargo, ocupa un punto intermedio entre ambos extremos, y es justo esa dualidad lo que lo hace tan intrigante. Es indudablemente natural, sin formas geométricas, sin emisiones de radio, sin movimientos que desafíen la física. Pero su huella química parece sacada de un manual de química alienígena. El telescopio espacial James Webb, la herramienta más poderosa de la humanidad para observar el universo, lleva estudiando a Atlas desde su hallazgo. Y lo que ha revelado rompe todas las expectativas. Su coma, esa nube difusa de gas y polvo que rodea el núcleo no, está dominada por vapor de agua, como cabría esperar, sino por dióxido de carbono. La proporción C o 2 a H2 O es de aproximadamente 8:1, una de las más elevadas jamás registradas en cualquier cometa. Para ponerlo en contexto, la mayoría de los cometas son como esferas de nieve cósmicas. Al aproximarse al Sol, el calor sublima sus superficies heladas, generando la conocida estela de vapor de agua, polvo y gases menores. El modelo de bola de nieve sucia ha explicado su comportamiento durante décadas, pero Atlas parece exhalar dióxido de carbono
de la misma manera en que un bloque de hielo seco se transforma en gas al contacto con aire cálido. Esta química atípica abre varias hipótesis. Puede que Triatlas se formara cerca de la línea de hielo de dióxido de carbono en su sistema estelar natal, donde la temperatura era lo suficientemente baja para solidificar dióxido de carbono mientras el agua permanecía gaseosa. Otra posibilidad es que su superficie haya sido modificada por radiación cósmica durante millones de años en el espacio interestelar, generando una costra carbonosa que libera dióxido de carbono al calentarse. También podría tratarse de sublimación selectiva, una capa superficial de hielo de dióxido de carbono que bloquea la salida de depósitos de agua más profundos, sesgando las proporciones observadas hacia el predominio del dióxido de carbono. A medida que Triatlas avanza hacia el Sol, podríamos ver cambios en estas proporciones, revelando capas internas de su historia congelada. Observaciones recientes ya han detectado otros compuestos: monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo e incluso agua helada enterrada bajo la cubierta rica en carbono. Cada nueva detección aporta otra pieza al rompecabezas de su origen. El telescopio espacial SPHEREX, gracias a sus capacidades infrarrojas, confirmó estos resultados de forma independiente, reforzando lo que al inicio parecía una química imposible. Y está el resplandor verde. En septiembre, astrónomos desde Tierra reportaron un brillo esmeralda en la coma de Triatlas. Esa tonalidad suele señalar la presencia de moléculas de dicarbonato, dos átomos de carbono enlazadoso compuestos de cianuro. No son sustancias extrañas en cometas, pero su abundancia en un visitante interestelar despierta preguntas sobre los procesos químicos en las remotas fábricas estelares. Las especulaciones virales sobre artefactos extraterrestres provocaron respuestas prudentes de la NASA y de la Agencia Espacial Internacional. El doctor Alan Fitzsimmons, de la Universidad Queen's de Belfast y experto en objetos interestelares, subrayó que aunque la composición de Triatlas es inusual, todas las observaciones se ajustan a fenómenos naturales, sin señales de radio estructuradas, sin geometrías perfectas, sin aceleraciones inexplicables. Solo química que contradice lo que asumíamos sobre los cometas. Pero lo que desvela el sueño de los astrónomos son los límites de la medición. Las primeras observaciones espectroscópicas pueden estar alteradas por el polvo, la interferencia atmosférica y la variación de la distancia del objeto respecto al Sol y la Tierra. Las proporciones químicas podrían cambiar drásticamente a medida que el calor solar penetre más en su núcleo, revelando composiciones totalmente distintas en el transcurso de la misión. En esencia, tratamos de analizar un laboratorio químico que viaja a 30 kilómetros por segundo. A millones de kilómetros, observándolo únicamente a través de un telescopio, ya resulta asombroso que podamos detectar algo significativo. Más inquietante aún es que lo que logramos medir desafía nuestra comprensión de la química interestelar. Mientras Triatlas avanza hacia su inminente encuentro con Marte, estas anomalías químicas adquieren un nuevo peso.
El dióxido de carbono no es solo un componente poco común en cometas. Es el gas dominante en la atmósfera marciana. El mismo efecto invernadero que alguna vez otorgó al planeta rojo una envoltura más densa y quizás condiciones aptas para la vida. Si alguien buscara reactivar la habitabilidad marciana, el dióxido de carbono sería el vehículo perfecto de entrega. Pero vayamos con calma. Estamos frente a una química extraña, sí, aunque no imposible. Un momento singular, pero no necesariamente milagroso. Y una trayectoria que llevará este laboratorio cósmico a apenas 30 millones de kilómetros de Marte en cuestión de semanas. La pregunta que persiste en cada observación, en cada espectro, en cada dato calibrado, es sencilla, pero inquietante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta composición? ¿Y por qué Marte? Tercera parte. Rumbo a Marte. Octubre. Marquen el calendario. 3 de octubre de 2025. Ese día, 3 Atlas rozará la órbita marciana a unos 28 a 30 millones de kilómetros de distancia, alrededor de 0,19 a 0,2 unidades astronómicas para los más rigurosos. Para visualizarlo, hablamos de unas 75 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Un acercamiento que, en términos astronómicos, es notablemente próximo, pero lejos de ser una simple coincidencia. Aquí la historia se vuelve cinematográfica. Justo cuando 3 Atlas alcance su punto más cercano a Marte, será prácticamente invisible para nosotros. La causa: la conjunción solar. Desde la perspectiva terrestre, el cometa quedará oculto tras el Sol, sepultado en su resplandor como un murmullo ahogado en medio de una sinfonía. Durante varias semanas críticas, de finales de septiembre a finales de octubre, los telescopios en nuestro planeta estarán ciegos a lo que ocurra en las inmediaciones de Marte. La sincronía parece casi orquestada. La máxima cercanía al planeta rojo coincidirá con la máxima invisibilidad desde la Tierra. Si se tratara de un guión de ciencia ficción, la tensión dramática no podría haberse escrito mejor. El perihelio de 3 Atlas, su mayor aproximación al Sol, ocurrirá el 29 o 30 de octubre, justo dentro de la órbita marciana, a unas 1,4 unidades astronómicas de nuestra estrella. Ese punto lo coloca en la posición ideal, lo bastante cerca del Sol para que la desgasificación sea intensa, y al mismo tiempo manteniendo esa sugestiva proximidad al planeta rojo. Aún así, no estaremos completamente a oscuras en este evento cósmico. La Agencia Espacial Europea ha confirmado que varios orbitadores alrededor de Marte intentarán observar el sobrevuelo de octubre. Mars Express, operativo desde 2003, y el Trace Gas Orbiter, que estudia la atmósfera marciana desde 2016, son nuestra mejor oportunidad de obtener información de primera mano sobre el visitante interestelar. ¿Qué podrían captar estos instrumentos? Las opciones son cautivadoras. Imágenes de alta resolución, capaces de revelar detalles del núcleo y de la estructura interna de la coma. Espectroscopía ultravioleta e infrarroja que podría identificar emisiones específicas de cianuro, monóxido de carbono
y otros compuestos. Incluso analizadores de polvo capaces de atrapar partículas de la cola, ofreciéndonos auténticas muestras de material interestelar. Pero lo que está en juego va mucho más allá. 3 Atlas representa apenas el tercer registro directo que tenemos de la química proveniente de otros sistemas estelares, y quizá la mejor ocasión para comparar los volátiles que se forman alrededor de estrellas distantes con aquellos SOS que conocemos en nuestro propio sistema solar. Su inusual abundancia de dióxido de carbono podría brindarnos claves sobre los procesos de formación planetaria en los viveros estelares más lejanos. Y, sin embargo, hay una capa adicional que no podemos ignorar. Marte, el propio cráter Jezero, está siendo objeto de un renovado examen científico tras el hallazgo de posibles indicios biológicos. La delgada atmósfera del planeta rojo está compuesta en un 95% por dióxido de carbono, vestigio de lo que alguna vez fue una envoltura más densa y semejante a la terrestre. Hace miles de millones de años, Marte probablemente tenía la presión atmosférica suficiente para sostener agua líquida en su superficie, con lagos y ríos que esculpieron el cráter Jezero y un sinfín de otras formaciones a lo largo del planeta. ¿Y si estuviéramos presenciando algo más? ¿Qué tal si la química rica en dióxido de carbono del 3 y Tesi Atlas representa precisamente el tipo de reposición atmosférica que Marte necesitaría para revertir su catástrofe climática? Claro está. Debemos mantener la perspectiva frente a las escalas implicadas. Un solo cometa, incluso con un contenido inusual de compuestos volátiles, no posee suficiente gas para alterar de manera significativa la atmósfera marciana. Durante miles de millones de años, Marte ha ido perdiendo su aire hacia el espacio, arrancado por el viento solar ante la carencia de un campo magnético potente. La cantidad de dióxido de carbono que puede aportar un cometa equivaldría a verter un vaso de agua en una piscina vacía. Pero, ¿y si el 3E Atlas no estuviera solo? ¿Y si estuviéramos observando tan solo una entrega en un proceso prolongado de restauración atmosférica? La buena noticia es que este visitante cósmico no representa riesgo alguno para la Tierra. Su mayor aproximación a nuestro planeta ocurrirá hasta mediados de diciembre, cuando pase a una distancia segura de aproximadamente 1,8 unidades astronómicas, es decir, unos 168 millones de kilómetros. Más lejos que el propio Sol, lo que lo hace incluso menos peligroso que nuestra exposición cotidiana a la radiación solar. Aún así, la geometría resulta notable. Un visitante interestelar, cargado con los componentes atmosféricos que Marte más necesita, arribando justo en el momento en que descubrimos las pruebas más sólidas hasta ahora de vida antigua en el planeta rojo. El cometa quedará oculto de la observación terrestre durante su encuentro con Marte, generando una ventana perfecta de privacidad cósmica. Si esto fuera el guión de una película, los editores lo rechazarían por parecer demasiado casual para ser verosímil. Las observaciones desde la Tierra se reanudarán una vez que el 3I Atlas emerja detrás del Sol a finales de noviembre y diciembre. Para entonces, el calentamiento posterior a su perihelio
podría haber modificado radicalmente la química y la apariencia del cometa. Podríamos estar presenciando un objeto completamente distinto, despojado de sus capas superficiales y revelando los secretos que permanecían congelados en su núcleo. La Agencia Espacial Europea ha sido inusualmente abierta respecto a los retos que se avecinan. A diferencia de visitantes interestelares previos, la trayectoria y el momento de TRIA Atlas imposibilitan lanzar una misión de intercepción. Las velocidades y distancias involucradas exceden nuestras capacidades tecnológicas actuales. Estamos limitados a la observación remota, el análisis espectral y los datos que los orbitadores marcianos logren recolectar durante esos valiosos días de octubre. Quizás sea lo más apropiado. En ocasiones, los enigmas más profundos solo pueden contemplarse, no tocarse. A veces, las preguntas pesan más que las respuestas. Mientras el Atlas III continúa su marcha hacia la cita con Marte, transportando su carga de dióxido de carbono y misterios cósmicos, nos quedamos preguntándonos, ¿qué sucederá durante esas semanas en las que permanezca oculto tras el Sol? ¿Qué captarán los orbitadores marcianos? ¿Y qué relato nos traerá el TRIA Atlas sobre la química de estrellas lejanas y, quizás, sobre el futuro de nuestro planeta vecino? La mecánica orbital está clara. La química resulta desconcertante. El tiempo parece extraño. Y en apenas unas semanas, un objeto proveniente de las estrellas pasará junto a Marte mientras la Tierra desvía la mirada, dejándonos reconstruir su historia a partir de las huellas que deje tras de sí. Parte 4. ¿Coincidencia sospechosa o mera mecánica orbital? Digámoslo sin rodeos. En septiembre de 2025, la NASA comunicó el hallazgo de posibles indicios biológicos en rocas marcianas. Formaciones con apariencia de manchas de leopardo que podrían constituir la prueba más convincente hasta ahora de vida antigua en Marte. Pocas semanas después, el cometa interestelar Atlas de 3 ojos, rico en dióxido de carbono, realizará su aproximación más cercana al planeta rojo antes de perderse tras el Sol durante un periodo crítico de invisibilidad. La correlación, como cualquier científico señalaría, no equivale a causalidad. Sin embargo, en un universo donde el tiempo con frecuencia parece cargado de significado y donde los patrones emergen del aparente desorden, tales coincidencias merecen análisis, aunque solo sea para comprender por qué nuestras mentes inclinadas a detectar patrones las encuentran tan sugestivas. La explicación lógica es directa. Los cuerpos interestelares arriban desde direcciones y épocas aleatorias, obedeciendo las inquebrantables leyes de la mecánica celeste. El 3 Atlas emprendió su recorrido desde algún remoto vecindario estelar hace millones de años, mucho antes de la existencia humana y de que tuviéramos la capacidad de detectar biofirmas en Marte. Su trayectoria hiperbólica fue definida por la dinámica gravitatoria de su sistema de origen, alterada por incontables encuentros con otras estrellas a lo largo de su viaje solitario por el vacío interestelar. Las órbitas hiperbólicas no engañan. Cuando calculamos una excentricidad superior a 1, estamos revelando
algo esencial acerca del pasado y del destino de un objeto. El 3E Atlas no está atado a nuestro Sol, lo que significa que transporta un exceso de velocidad que lo devolverá, inevitablemente, al espacio interestelar. No se trata de un cuerpo capturado, ni de algo dirigido intencionalmente hacia Marte. Es un viajero en tránsito, sin regreso, guiado por leyes físicas que nada tienen que ver con los calendarios de nuestros descubrimientos o con la biología de un planeta. Pero aquí es donde el relato cobra interés. Desde un punto de vista narrativo, en las teorías conspirativas o en los guiones de suspenso, las coincidencias rara vez se consideran aisladas. Se van acumulando hasta que el peso combinado de las circunstancias parece imposible de pasar por alto. Examinemos entonces lo que tenemos ante nosotros. Primero, la geometría del perihelio. El 3 Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol el 29 o 30 de octubre, situándose apenas dentro de la órbita de Marte, a aproximadamente 1,4 unidades astronómicas. Esto lo coloca en la zona ideal de máximo calentamiento solar y liberación de gases, exactamente en el momento en que estará más próximo a Marte y fuera del alcance de los telescopios terrestres. El instante de la conjunción solar. Cuando el cometa se oculta tras el Sol, desde nuestra perspectiva genera una ventana perfecta de invisibilidad. Durante varias semanas decisivas, ni los instrumentos más potentes podrán vigilar lo que ocurra en las inmediaciones de Marte. Si alguien deseara efectuar maniobras cósmicas en secreto, no podría contar con una cobertura mejor. Después, está la cuestión química, que sigue intrigando a los investigadores. La abundancia de dióxido de carbono en un cometa es rara, aunque no imposible. Sin embargo, el dióxido de carbono resulta ser justamente lo que Marte necesita para intentar recuperar su atmósfera. Hoy, la envoltura marciana está compuesta en un 95% por este gas, pero es extremadamente tenue, con una presión inferior al 1% de la terrestre. Cualquier proceso que añadiera más gases de efecto invernadero podría contribuir a revertir la transformación de Marte, de un mundo quizá habitable a un desierto helado. La confusión pública entre misiones interestelares e interplanetarias refleja un malentendido más profundo sobre la naturaleza de los viajeros cósmicos. El 3E Atlas no es una nave que pueda ser guiada o redirigida. Sigue un camino definido únicamente por la física fundamental y por las fuerzas gravitatorias con las que se cruza. No hay correcciones de rumbo, ni sistemas de orientación, ni rastros de propulsión artificial. Solo un fragmento de química congelada obedeciendo a Newton. La postura de la NASA ha sido consistente. Todas las observaciones del 3 Atlas son compatibles con el comportamiento natural de un cometa. Ningún indicio de estructuras o patrones artificiales ha sido encontrado. Precisión absoluta, sin maniobras improbables que insinúen algún tipo de inteligencia. El cuerpo no representa peligro alguno para la Tierra y no muestra rastros de procedencia artificial. Entonces, ¿por qué la sincronía resulta tan sugestiva?
tal vez porque estamos presenciando la convergencia de dos relatos cósmicos distintos que nuestra mente insiste en vincular. La posible vida pretérita en Marte corresponde a una narrativa sobre el ayer. Organismos que quizá prosperaron cuando el planeta rojo poseía una atmósfera más densa y agua en movimiento. El 3 Atlas, en cambio, encarna un relato sobre el ahora, química interestelar que irrumpe justo cuando reflexionamos sobre el potencial biológico de Marte. Pero aquí surge un experimento mental que roza la frontera de la especulación. ¿Y si la manipulación atmosférica no fuera solo ciencia ficción? ¿Y si la composición química observada en el cometa, saturada en dióxido de carbono, alcanzara Marte en el instante preciso, no como simple azar, sino como parte de un patrón? No un diseño en el sentido humano, con naves y pilotos diminutos, sino un diseño entendido como la selección natural actuando a una escala cósmica. ¿Qué ocurriría si el universo tendiera a generar visitantes interestelares con composiciones químicas capaces de favorecer la habitabilidad planetaria? ¿Y si los mismos procesos que originan atmósferas aptas para la vida también producen los mecanismos para sostenerlas? Esto entra en un terreno especulativo, aunque vale subrayar que el dióxido de carbono y el agua, los principales elementos detectados en el 3 Atlas son, justamente, los componentes esenciales de atmósferas planetarias que permiten la vida, tal como la conocemos. Las proporciones pueden parecer extrañas, pero la química es exactamente la que cualquier iniciativa de terraformación priorizaría. Por supuesto, esto parte del supuesto de que terraformar Marte sea factible, lo cual sigue siendo altamente hipotético. El planeta rojo carece de un campo magnético robusto que lo resguarde de la erosión solar y del viento estelar. Incluso, si el cometa descargara la totalidad de sus volátiles en la atmósfera marciana, las fugas a largo plazo borrarían rápidamente cualquier ganancia temporal. Pero, ¿y si nuestra mirada es demasiado limitada? ¿Y si 3 Atlas no fuera un evento aislado, sino parte de un patrón recurrente? El hecho de que sea el tercer objeto interestelar confirmado en menos de 10 años sugiere que quizá sean más habituales de lo que se pensaba. A medida que perfeccionemos nuestra capacidad de detección, podríamos descubrir que la transferencia de química interestelar constituye un mecanismo común dentro de la evolución cósmica. Esto nos conduce a dos posibles lecturas de lo que presenciamos. La interpretación rigurosamente científica entiende al 3 Atlas como un cometa peculiar pero natural, cuyo paso cercano a Marte es mera casualidad. Los datos encajan con esta visión. La física explica el fenómeno y no hace falta recurrir a afirmaciones extraordinarias. La otra, más especulativa, plantea dudas distintas. ¿Por qué esta química? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué Marte? No exige postular inteligencia ni diseño consciente, pero permanece abierta a reconocer patrones y posibilidades que quizás no encajen en los marcos convencionales. Ambas posturas reconocen, en el fondo, el mismo enigma. Vivimos un instante
en el que la biología marciana antigua y la química interestelar convergen de maneras que ponen en entredicho nuestras nociones sobre la casualidad cósmica. Si alguien quisiera terraformar Marte, ¿qué requeriría? Dióxido de carbono para potenciar el efecto invernadero, agua para habilitar procesos biológicos y compuestos orgánicos para la complejidad química. El cóctel perfecto. Y eso es justamente lo que observamos en la coma del 3 Atlas. La pregunta que une tanto el rigor científico como la imaginación especulativa es clara. ¿Cómo diferenciamos entre un patrón con significado y una simple coincidencia en un universo que parece tener espacio para ambos? Parte 5. La primera semilla de la duda. Las lagunas en nuestro entendimiento del 3 Atlas alimentan un terreno fértil para conjeturas extraordinarias. Visibilidad limitada durante su encuentro crucial con Marte. Variaciones espectroscópicas conforme el cometa se calienta y los retos inherentes de analizar su química a distancias interestelares. Cada incertidumbre se convierte en un espacio propicio para sembrar sospechas. Para que la conjetura se afiance, conviene analizar lo que en realidad estamos enfrentando desde una óptica observacional. 3I Atlas fue detectado el 1 de julio de 2025, lo que nos otorga menos de 4 meses para examinarlo antes de que la conjunción solar lo vuelva invisible desde nuestro planeta. Apenas el tiempo justo para fijar parámetros orbitales elementales y realizar un análisis limitado de la composición de un cuerpo que se desplaza a 30 kilómetros por segundo en medio del vacío espacial. El debate digital refleja esta falta de certezas de formas previsibles. Los algoritmos de las plataformas sociales premian las interpretaciones extremas, amplificando teorías sobre artefactos alienígenas y conspiraciones cósmicas, mientras relegan los estudios científicos mesurados en cronologías diseñadas para maximizar la interacción y no la exactitud. Voces de gran alcance, con millones de seguidores, pueden moldear la visión pública sobre el Atlas de 3 ojos con tan solo una publicación sensacionalista, sin importar su experiencia real en astronomía o astrobiología. La reacción de la NASA ha sido un manual de comunicación de crisis. Reconocer observaciones atípicas, describir fenómenos naturales que podrían explicarlas y recalcar que no existe evidencia que respalde un origen artificial ni un comportamiento peligroso para la Tierra. El doctor Paul Chodus, del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, ha sido particularmente enfático. Todos los datos actuales concuerdan en que el Atlas es un cometa natural con rasgos inusuales, pero posibles dentro de la química conocida. Lo que distingue a esta situación de falsas alarmas previas es la naturaleza de las redes de detección que descubrieron 3I Atlas, diseñadas para ser rápidas y transparentes. El sistema de telescopios Atlas difunde observaciones en cuestión de horas tras la detección, lo que vuelve prácticamente imposible ocultar información sobre objetos potencialmente riesgosos. Si el Atlas de 3 ojos mostrara conductas genuinamente anómalas, como correcciones de rumbo, emisión de señales estructuradas o simetría geométrica perfecta,
la evidencia estaría disponible de inmediato para astrónomos de todo el planeta. Esta transparencia resulta a la vez tranquilizadora y un tanto desilusionante. La fantasía romántica de encubrimientos estatales y visitantes estelares ocultos se enfrenta a la realidad de la astronomía moderna. Una red global de observadores, sistemas de rastreo automatizados, inteligencia artificial y cooperación internacional que hacen que mantener secretos celestes sea casi inviable. La física de los viajes interplanetarios también restringe las teorías más extravagantes sobre Tres Pina Atlas. Su trayectoria hiperbólica y la distancia actual respecto a la Tierra hacen inviable lanzar una misión de intercepción con la tecnología disponible. La Agencia Espacial Europea ha sido clara. Simplemente no contamos con naves capaces de igualar su velocidad y trayectoria en tan breve lapso. Esa imposibilidad de muestrear directamente al Atlas nos limita a observaciones remotas, estudios espectroscópicos y cualquier información que los orbitadores marcianos puedan obtener durante el encuentro de octubre. Es como intentar identificar la nacionalidad, la ocupación y las intenciones de alguien viéndolo pasar de noche por tu ventana a varias calles de distancia. Sin embargo, estas mismas limitaciones generan espacio tanto para un escepticismo científico saludable como para un pensamiento conspirativo distorsionado. ¿Qué constituiría realmente una prueba de que Tres Pina Atlas fue diseñado artificialmente? Los criterios son específicos. Maniobras orbitales sostenidas que sugieran propulsión, transmisiones de radio de banda estrecha que indiquen inteligencia, estructuras geométricas distinguibles en imágenes de alta resolución o huellas químicas imposibles de generar de forma natural. Nada de esto se ha registrado. Tres Pina Atlas sigue un curso hiperbólico totalmente predecible, acorde con la física gravitacional. Ningún radiotelescopio ha detectado emisiones artificiales. Su coma aparece difusa y nebulosa, sin contornos definidos ni figuras geométricas que insinúen manufactura. Incluso su extraña composición, aunque desconcertante, se mantiene dentro del rango teórico para cometas originados de manera natural. En diversos escenarios estelares. Pero la falta de pruebas no siempre equivale a prueba de inexistencia. Como dice el dicho, la cuestión real es si estamos observando con la suficiente precisión, con los instrumentos correctos y en los momentos adecuados, buscando las señales apropiadas. El resplandor verdoso, reportado en septiembre, suma otra capa de enigma e incertidumbre. El dicarbono y ciertos compuestos de cianuro pueden producir un tono esmeralda en las comas de los cometas, aunque los procesos moleculares responsables de ese matiz todavía no han sido esclarecidos. Distintos telescopios, condiciones atmosféricas variables y metodologías de observación diferentes pueden arrojar resultados opuestos sobre el color y la composición. Aquí es cuando los elementos de un relato noir se vuelven evidentes. La ciencia corrige, mientras que la conspiración seduce. El método científico exige múltiples confirmaciones independientes, revisión por pares
y significancia estadística antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. El pensamiento conspirativo, en contraste, enlaza observaciones aisladas en relatos atractivos que desafían la verificación convencional. 3. Y Atlas existe en el espacio liminal entre ambos enfoques. Su química peculiar resulta científicamente sugestiva, pero no imposible. Su cercanía con Marte es una casualidad cósmica, no un milagro. Su fase de invisibilidad, próxima al planeta rojo, es astronómicamente común, aunque narrativamente perfecta. El objeto parece ideado para frustrar tanto la explicación tradicional como la interpretación extraordinaria. Demasiado peculiar para ser del todo común, demasiado común para ser del todo excepcional. Esa ambigüedad produce lo que los psicólogos llaman el efecto de incertidumbre. Nuestros cerebros se vuelven más activos, más buscadores de patrones, más proclives a contemplar posibilidades inusuales frente a información incompleta. 3. Y Atlas ofrece suficientes anomalías para despertar nuestra curiosidad, sin sobrepasar los límites de lo natural. Cuando perdamos contacto visual con el cometa durante su paso cercano a Marte, nos veremos obligados a enfrentar las restricciones del conocimiento humano y la implacable fuerza del tiempo cósmico. Durante semanas, 3PINA Atlas estará realizando algo cerca del planeta rojo, mientras los telescopios terrestres apuntan en vano hacia un cielo vacío. Cuando retomemos el contacto, a finales de noviembre, ¿seguiremos observando el mismo objeto? El calor solar en su perihelio podría transformar radicalmente la apariencia de un cometa, despojándolo de sus capas externas y astronómicas para los más rigurosos. Para visualizarlo, hablamos de unas 75 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Un acercamiento que, en términos astronómicos, es notablemente próximo, pero lejos de ser una simple coincidencia. Aquí la historia se vuelve cinematográfica. Justo cuando 3 Atlas alcance su punto más cercano a Marte, será prácticamente invisible para nosotros. La causa: la conjunción solar. Desde la perspectiva terrestre, el cometa quedará oculto tras el Sol, sepultado en su resplandor como un murmullo ahogado en medio de una sinfonía. Durante varias semanas críticas, de finales de septiembre a finales de octubre, los telescopios en nuestro planeta estarán ciegos a lo que ocurra en las inmediaciones de Marte. La sincronía parece casi orquestada. La máxima cercanía al planeta rojo coincidirá con la máxima invisibilidad desde la Tierra. Si se tratara de un guión de ciencia ficción, la tensión dramática no podría haberse escrito mejor. El perihelio de 3 Atlas, su mayor aproximación al Sol, ocurrirá el 29 o 30 de octubre, justo dentro de la órbita marciana, a unas 1,4 unidades astronómicas de nuestra estrella. Ese punto lo coloca en la posición ideal, lo bastante cerca del Sol para que la desgasificación sea intensa, y al mismo tiempo manteniendo esa sugestiva proximidad al planeta rojo. Aún así, no estaremos completamente a oscuras en este evento cósmico. La Agencia Espacial Europea ha confirmado que varios orbitadores alrededor de Marte intentarán observar
el sobrevuelo de octubre. Mars Express, operativo desde 2003. Y el Trace Gas Orbiter, que estudia la atmósfera marciana desde 2016, son nuestra mejor oportunidad de obtener información de primera mano sobre el visitante interestelar. ¿Qué podrían captar estos instrumentos? Las opciones son cautivadoras. Imágenes de alta resolución, capaces de revelar detalles del núcleo y de la estructura interna de la coma. Espectroscopía ultravioleta e infrarroja que podría identificar emisiones específicas de cianuro, monóxido de carbono y otros compuestos. Incluso analizadores de polvo capaces de atrapar partículas de la cola, ofreciéndonos auténticas muestras de material interestelar. Pero lo que está en juego va mucho más allá. 3 Atlas representa apenas el tercer registro directo que tenemos de la química proveniente de otros sistemas estelares, y quizá la mejor ocasión para comparar los volátiles que se forman alrededor de estrellas distantes con aquellos SOS que conocemos en nuestro propio sistema solar. Su inusual abundancia de dióxido de carbono podría brindarnos claves sobre los procesos de formación planetaria en los viveros estelares más lejanos. Y, sin embargo, hay una capa adicional que no podemos ignorar. Marte, el propio cráter Jezero, está siendo objeto de un renovado examen científico tras el hallazgo de posibles indicios biológicos. La delgada atmósfera del planeta rojo está compuesta en un 95% por dióxido de carbono, vestigio de lo que alguna vez fue una envoltura más densa y semejante a la terrestre. Hace miles de millones de años, Marte probablemente tenía la presión atmosférica suficiente